Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro con una sola intención: llegar hasta sus hogares con principios, con valores que nos ayuden a este año 2026 tener un año de mucha bendición personal, de nuestra familia, de nuestras empresas, de nuestros profesiones, y poder al final del año agradecer a Dios porque nos ha ido bien. El tema que estamos tratando con nuestros invitados especiales es iniciar orando para que nos vaya bien este año 2026. Ya hemos hablado de conceptos y vamos a seguir ampliando acerca de lo que dice Santiago. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿cómo esta oración puede ser eficaz? Como una oración, hay oraciones estériles que ni siquiera nosotros mismos las escuchamos, pero una oración eficaz, y los pastores han dado algunos tips importantes. Yo quisiera agregar que la oración eficaz es aquella que agrada a Dios. Bueno, entonces en nuestras oraciones tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer esa voluntad de Dios para poder agregarlo? Para poder agradar a Dios, tenemos una fuente y es la Biblia. Leerla. Ahí está la voluntad de Dios. 66 libros, los cuales nos dan instrucciones cómo nosotros podemos agradar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Un versículo muy conocido. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, que fue el tema en el segmento anterior que tocó el pastor Luis Galdames. En la oración agregar un ingrediente, y es la fe, tener la seguridad que aunque parezca imposible, para Dios no hay imposible. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una oración eficaz, una oración que tiene resultados, una oración que va a dar los frutos para el cual nosotros oramos, debe ser una oración que agrada a Dios. ¿Y cómo y qué debo de hacer? Debo tener fe. Dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás no miremos lo que va a suceder este año 2026, pero creemos, tenemos seguridad, tenemos fe que Dios hará grandes cosas, que el que comenzó el año 2026, que el que comenzó, que nos permitió entrar este año 2026, nos va a ayudar para que cada día esas metas y esos objetivos se perfeccionen conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pastor Dionisio, ¿cómo hacer que esas oraciones sean eficaces? Importante, pastor, esa lectura en el libro de Hebreos, en el versículo 6, que leía el pastor Galdames, dice primero: es necesario, y luego imposible acercarse a Dios si no tenemos fe. Y yo encuentro una palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 28, dice: con todo, tú atenderás la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Qué es importante entonces? Que nosotros podamos creer que hay un Dios vivo, un Dios existente, que todo lo puede, que todo lo sabe, y que Él atiende en todo lugar recóndito de la tierra, a donde hay alguien que se postra delante de la presencia de Dios, que ha dejado de confiar de repente en las personas que él ha creído que le podían haber ayudado, porque también nos encontramos con ese detalle. Yo tengo fe en alguien, yo tengo fe en mi jefe, en mi compañero, en mi amigo, en mi hermano,
Nuestra fe debe de estar arraigada en nuestro corazón y postrarnos con una fe absoluta. Y bien lo decía usted, Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no pueda ver. Seguramente a esta hora hay personas que adolecen alguna enfermedad y han estado comprando medicamentos, se han sometido a diferentes exámenes y los pronósticos o los dictámenes médicos no son tan agradables. Y dentro de ese grupo de personas hay hombres y mujeres que van a la iglesia, pero nuestra fe en nuestra condición natural puede fallar. ¿Cuál sería la recomendación? Creer en Dios, absolutamente en Dios. Él tiene el poder y tiene la capacidad, no solamente para echar fuera cualquier enfermedad, sino también para hacer que vivan aquellas personas que están muertas, que están debilitadas, que ya no tienen el ánimo, que han perdido su primer amor. Y ese es otro campo de personas, otro grupo de personas que no están enfermas físicamente, sino que emocionalmente posiblemente hayan perdido la fe. Entonces es el tiempo de acercarnos a Dios, de creer que hay un Dios y que solamente Él puede darnos solución a los problemas que cruzamos hoy en día. Bueno, estamos con un tema maravilloso. Iniciar orando. La oración para iniciar. Y estamos hablando de que para que la oración llegue a la presencia de Dios deben ser oraciones eficaces. Dijimos, una oración agradable a Dios. Los pastores han agregado que debe de ser una oración que tenga fe, una oración que tenga la seguridad, como dice Hebreos 11:1. Todavía no lo vemos, pero la fe nos ayuda a verlo espiritual, aunque material todavía no se realice. Y lo espiritual se convierte en material cuando tenemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Su nombre se llama Jesucristo. Amén. La misma pregunta para el pastor Luis Galdames, pero antes de dar paso al pastor Luis Galdames, queremos saludar hasta los Estados Unidos de Norteamérica a Leslie Hill en Old Columbus City, allí en Estados Unidos, ¿verdad? Le saludamos, la bendecimos a nuestra tía que nos está haciendo barra allá desde Estados Unidos, a toda su familia, le bendecimos. A nuestro querido hermano Rubén Enamorado dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Le bendecimos a nuestro hermano también hondureño que radica allá en los Estados Unidos. Dice nuestra hermana, pastores, buenas noches, pido oración para mi persona, ya que tengo un riñón inflamado, pero yo tengo un Dios que todo lo puede. Nos dice el pastor Carlos Lara, ¿verdad? Carlos Lara, nos dice Carlos Lara. Así que vamos a estar orando. Los pastores están anotando los nombres y con nuestro querido hermano Carlos Lara estaremos orando para que Dios haga obra, ¿verdad? La fe debe estar puesta en Jesús, pero la unidad, que estemos unos a otros orando para que haya respuesta de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que estaremos haciendo. Dice nuestra hermana, Dios les bendiga, les escribo desde Guaymaca, Vilma Colindres, ¿verdad? Esta es la iglesia donde me congrego, dice nuestra hermana, ¿verdad? La iglesia de Dios, Ministerio Poder y Gracia. Hasta ahí a nuestra hermana, bendiciones abundantes, amén. Muy agradecida con ella. Pastor Luis, ¿cómo hacer? Yo creo que para orar eficazmente necesitamos fe. Yo quiero ampliar eso de la fe. Amén. Si yo me busco, siento como que no tuviera fe. Y nadie pudiera identificar su fe en ninguna parte de su cuerpo. Pero Dios nos ha dado la imaginación. La imaginación es diferente a razonar. La imaginación es diferente a crear ideas, a pensar. La imaginación es la capacidad que nosotros tenemos de crear un escenario, de poder ver algo
que no existe en la realidad posiblemente, pero que nosotros a través de la imaginación sí podemos verlo. Entonces, creo que la imaginación es el asiento de la fe. Si nosotros vamos a orar por doña Carmencita, que tiene cáncer, cuando nosotros oramos, estamos orando, debemos imaginar ese cáncer, ese tumor canceroso al interior de doña Carmencita. Y luego de imaginar ese tumor, que podamos empezar a orar y a dar órdenes a ese cáncer. Es decir, en el nombre de Jesús, tumor canceroso, te vas. Quemo toda célula cancerífera en el nombre de Jesús. Y empezar a hablar de esa manera. Eso sería fe, poder imaginar aquello que nosotros vamos a pedir. Por ejemplo, si estamos pidiendo a Dios por un vehículo, que podamos imaginar ese vehículo que queremos, esa casa que queremos, esa bendición que nosotros estamos pidiendo, poder imaginarla. Y de esa manera estamos orando con fe. Luego la palabra nos habla de alguna gente que tuvo gran fe. Por ejemplo, aquel centurión romano que su siervo estaba grave, ya de muerte. Él vino al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, mi siervo está gravemente. Entonces el Señor va a ir, porque hay un discípulo que se acerca por detrás y le dice: Señor, este hombre ha construido sinagoga en Israel para adorar. Y algo que Dios le gusta de nosotros es que seamos generosos y que también seamos generosos con su reino. Y cuando el Señor escucha que este hombre ha sido generoso en construir sinagogas para adorar, aunque él no era del pueblo judío, él era un pagano prácticamente, pero dice la palabra que el Señor va, se dispone y va a casa del centurión. Pero el centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Porque le dice: yo soy hombre puesto en autoridad, al que le digo ven, viene, al que le digo ve, va, y al que le digo haz esto, lo hace. Y si yo en el mundo natural hago esto, pues tú eres la autoridad en el mundo espiritual y puedes hacerlo. El tener este tipo de criterios, qué bueno. Y dice la palabra que Dios alabó la fe del centurión. Nuestra fe tiene que ser tal, no importa que sea pequeñita, pero ese poquito de fe que nosotros tenemos, debemos utilizarlo para entrar en acción. Y el hecho de que usted se arrodille y se ponga a orar, o que va en el carro y empieza a orar, es la fe la que lo motiva a hacerlo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijo el Señor, le diríais a este monte. Y un grano de mostaza es algo muy pequeñito, es decir, Dios no necesita una enorme fe para actuar. Una fe pequeñita basta, porque el poder no está en nuestra fe, el poder está en el Dios en quien nosotros depositamos nuestra fe. Pero ese poquito de fe que tenemos debe llevarnos a la acción, así como aquella mujer que el Señor encontró allá en Tiro y Sidón, los puertos poderosos de ese momento. Y dice que esta mujer gritaba y le decía: oh hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos la callaban y no se callaba. Y luego los discípulos van donde el maestro y le dicen: maestro, da voces tras nosotros y no podemos escucharte. Pero esta mujer no se calla, sigue gritando: oh hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y dice la palabra que el Señor le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ahí hay un desprecio bien grande del Señor
para esa mujer, pero que esta mujer tenía un complejo de nacionalidad, representaba muchos pueblos que en el pasado y en el presente habían sido bien ofensivos a Dios. Imagínense, era Siria, era Fenicia, era Cananea. Esta mujer representa lo peor. Culturas como esas hacían barbaridades en cuestiones del paganismo. Los fenicios, por ejemplo, tomaban a los niños de los pies y los estrellaban contra la pared o contra la roca, y así de esa manera eran groseros. Y cuando Dios ve a esta mujer, ve en ella la representación de ese montón de culturas y costumbres paganas. Amén. Y es como una perra, pero el Señor se lo dice, no está bien tomar el pan de los higos y echarlo a los perrillos, pero esa mujer le dice, pero aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de los amos. Es decir, yo no necesito la torta entera, con las migajas basta. Con lo poco del poder de Dios basta para que tu problema aquí en Honduras y allí donde nos estás escuchando, con migajas del poder de Dios basta para que tu problema sea resuelto si tú crees en Él. Amén. 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 Estamos en este foro, llegó la hora, con un tema importante, la oración para iniciar. Y bueno, tenemos bastantes personas que nos están escribiendo a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, pero también a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Dice Edwin, ¿verdad? Desde Tegucigalpa, nuestro hermano Edwin Godoy. Y el pastor está escribiendo para orar al final, ¿verdad? Les pido por la atrición de oración de mi hija Rocío Godoy, está en la cárcel en Estados Unidos, y también mi hijo Daniel. Los dos tienen una situación muy difícil, y por toda la familia, que el Señor nos alcance con su misericordia. Estamos devastados. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Estamos orando por una familia. Yo estoy seguro que cuando depositamos nuestra confianza en Él, conforme su voluntad, y es la voluntad de Dios, la libertad, para que Dios tome el control, y en el nombre de Cristo Jesús estamos declarando ya que Dios está haciendo obra. Amén. Es lo maravilloso de poner la mirada y nuestras manos en Cristo Jesús. Dice Suyis Castellano, saludos al pastor Dionisio, le amamos mucho. Bueno, ahí está la barra del pastor Dionisio ya, ¿verdad? Sí. Activada. Marilia Andrade, bueno, nuestra tía dice bendiciones, pastor Alfredo Andrade, también se activó la nuestra, ¿verdad? Les bendecimos a la familia Andrade, también ahí oración por Arcelia Andrade, nuestra tía que está en estos momentos, para que Dios le restablezca su salud, por Fernando Andrade, Luis Andrade, ¿verdad? A toda esa familia Andrades, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, dice Miriam Mejía. Pastores, les escribo de Cabañas Copán, ¿verdad? Un saludo ahí para nuestra hermana. Necesito que me ayuden en oración por mis hijos, para que Dios les anime a buscar de su presencia y que haya una conversión en ellos, ¿verdad? Miriam Mejía. Estamos orando por nuestra hermana Miriam Mejía, hasta ahí, hasta Copán. Qué maravilloso. Dice, bendiciones, hermanos pastores, les escribo de Cabañas Copán. Bueno, es el mismo de Miriam Mejía, pero dice, buenas noches, pastor, les pido oración por mi hermana Lourdes. Le están dando un diagnóstico, que Dios lo elimine, ¿verdad? No nos dice su nombre, pero sí menciona el nombre de su hermana, Lourdes, ¿verdad? Para que Dios elimine ese diagnóstico negativo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro siguiente mensaje, bendiciones, hermanos pastores, llegó la hora que queremos por nuestra salud oración, también nosotros. Qué bonito. Lo hacemos la garganta y rodilla, por garganta y rodilla. Los miramos en Marcala, La Paz. Nicolás y María Ángela Lazo, bendiciones. Hasta ahí a Marcala, una oración por la garganta y rodilla de nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué hacer para que la oración sea eficaz? Y en base a las oraciones que hemos estado teniendo, pastores, la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice la Biblia
en la primera carta de Juan. Los libros del Nuevo Testamento se leen en femenino porque son cartas. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice ahí, y esta es la esperanza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Esperanza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero dice ahí, conforme a su voluntad. El pastor habló de la fe y es extraordinario. Pero muchas veces nuestra fe puede estar errada, puede estar equivocada, fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que cerciorarnos que aunque nuestra oración tenga fe, tiene que tener dirección. Y esa dirección tiene que ir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. A todos nos gusta Mateo 21, 22. Porque ¿qué dice Mateo 21, 22? Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¡Ah! Nos encanta eso, ¿verdad? Claro. Todo lo vamos a recibir. Claro. Pero la Biblia no se compone de un versículo, sino de un contexto. Tenemos que leer todos los contextos, lo que dice precisamente primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a y Dios. si Él nos oye, si pedimos alguna cosa, Él lo hará, pero tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Por eso tenemos que cerciorarlo, que los ingredientes que han estado hablando los pastores tenemos que unirlos. Claro, tenemos que tener una visión, una dirección, tenemos que actuar, tenemos que agregar fe, pero también que esas oraciones sean conforme la voluntad de Dios. La buena noticia es que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Pastor Dionisio Guillén. Gloria a Dios. Hablar de la palabra del Señor y profundizar en ese conocimiento y en esa divinidad y ese deseo de Dios para con el hombre. Impresionante cuando Pablo escribe a los Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Qué impresionante. Y luego pensar que la oración tiene un poder sobrenatural, un poder maravilloso, y me he sentido muy satisfecho de escuchar a los pastores hablar de que todo aquel que se acerque a Dios debe de creer que le hay, debe de estar completamente convencido de que Dios es todopoderoso. El pastor Ángel recién dijo una palabra importante. Oremos, la oración es muy importante, pero también hay que poner de nuestra parte, hay que accionar, hay que accionar. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta de aquellos hombres que seguramente los vamos a ver en un mural de aquellos grandes héroes de la fe, en el caso de Josué, la Biblia nos enseña en capítulo 10, versículo 13, y el sol se detuvo y la luna también se paró. ¿Se da cuenta, amado amigo, amado hermano, el poder que tiene la oración? Josué, se preparó y le creyó a Dios. Creyó que para Dios no había nada imposible. ¿Puede imaginarse usted que se detuvo el sol? Y algunos cuestionarán, ¿el sol pudo detenerse? El sol tiene una posición, pero no nos vamos a entretener en querer saber qué fue lo que pasó, sino en saber el poder de Dios, en poderlo disfrutar, hacerlo nuestro, ese poder. Si José oró con tanta fe para que el pueblo, o para que el día más bien se alargara y ellos pudiesen ganar la batalla, la pregunta en esta hora es, ¿cuál es su dificultad? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que usted está pasando hoy? Podría ser una enfermedad, un problema económico,
problemas en las finanzas, ¿verdad? En la familia, tus hijos, tu esposa. Las familias de hoy en día, por la pérdida de valores, por la pérdida de esos principios, las familias se han venido degenerando y no deja de ser un problema. Ahora, no es el pastor, no es el líder, es usted el que tiene que buscar a Dios, acercarse a Dios a través de la oración, y que la palabra que estamos compartiendo hoy pueda desafiarlo a usted, pueda desafiarlo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es un poder de Dios. Y si Josué oró y el sol se detuvo y la luna también, ¿cuál es la dificultad suya? ¿Podrá Dios hacer un milagro? La respuesta es sí. Estamos en este maravilloso foro. Este foro tiene un propósito, llegar hasta sus hogares con conceptos para que iniciemos bien este año, y la oración para iniciar. Hemos escuchado muchos consejos bíblicos a través de los pastores, cómo debemos hacer nuestras oraciones. Queremos bendecir de manera especial todos aquellos que están enviando mensajes. Dice: Dios los bendiga, necesito oración, estoy recién operada con fractura en tibia y en peroné, para que todo salga bien y pronto pueda apoyar el pie. Lo veo desde el paraíso, ¿verdad? Hasta ahí está el paraíso. No dice el nombre, solo dice Dios es fiel. Así que Dios sí sabe el nombre, entonces qué maravilloso. Dice: hola, buenas noches, Nolvia Hueso, ¿verdad? Así que a nuestra hermanita Nolvia Hueso, bendiciones abundantes. Dice: bendiciones, que Dios los cuide y los bendiga. Dice Yuli, ¿verdad? Así que nuestra hermana Yuli, bendiciones Altamirano, grandes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alex Cerros, el pastor Alex Cerros dice: saludos pastores, éxitos, bendiciones. Muchas gracias. También desde San Manuel, el pastor Walter Fernández Paz. Saludos, hombres de Dios, ¿verdad? Agradecemos a cada uno. Jesús Altamirano desde Alta de la Fecitrán, nuestro querido hermano. También bendiciones abundantes a cada uno. Pero llegó la hora. Llegó la hora de un espacio comercial y continuaremos con este foro. Llegó la hora hasta sus hogares. Por favor, no nos cambien.